Bienvenido a la oscura mente del cuentacuentos. La historia que le sucedió a esta persona hará que pensemos dos veces si queremos entrar a una casa antigua, u hospedarnos en un hotel viejo. Y si tienes que hacerlo, te recomiendo que tomes precauciones, ya que no sabes que habita ese lugar. La historia dice así. Mi abuela era una de esas personas reacias y tercas que, si bien decían que algo era negro cuando en realidad era blanco, era imposible contradecirle. Y es por esto que duró tanto tiempo viviendo sola en su casa de la calle 23, la cual estaba situada en el centro de una ciudad muy vieja. Aquella casa estaba construida a la manera antigua. Tenía muchísimas habitaciones, todas distribuidas alrededor de una fuente central que no estaba techada. Durante la noche aquel hueco iluminaba con luz de luna la fuente y su jardín lleno de ramas secas, y la hacía ver completamente horrorosa. Justo al frente de la entrada y pasando la fuente se encontraba la habitación principal de la casa. Un cuarto enorme de caliza tallada con motivos florales que ya se estaban derrumbando. Debido a su antigüedad la casa de hecho ya estaba muy deteriorada, por cualquier rincón se podían ver huecos de pared faltante, la pintura estaba raspada y los pilares que sostenían el techo estaban agrietados. Sin embargo esto nunca detuvo a mi abuela, terca por naturaleza, de vivir en ese lugar, que según me relató, había pertenecido a los padres de su esposo, mi abuelo, quien había fallecido hacía unos años. Y ellos se la habían heredado a él. Yo nunca supe qué causaba los sucesos que pasaban en aquella casa, pero mi abuela los vivió en carne propia. Decía que durante la noche se escuchaba que alguien caminaba de una habitación a otra, y los pasos se incrementaban conforme avanzaba la noche. Se hacían más fuertes y más rápidos, y llegaba un punto en que se detenían frente a la puerta de su recámara que era la principal. Pasaban varios minutos y no volvía a escuchar nada, pero después ella sentía una presencia dentro del cuarto que subía a su cama y se encimaba en ella. Y aunque ella siempre culpó a la antigüedad de la casa por aquellas cosas, nunca descartó el hecho de que pudiera estar infestada de espíritus. Y esto lo pude comprobar yo mismo al heredar la casa de mi abuela cuando falleció. Esto me brindó la oportunidad de mudarme y dejar de pagar el alquiler, que, ya que vivo solo, es bastante alto para mí. Al tener la casa de mi abuela podía alquilar los cuartos, pero si quería dejar de pagar alquiler definitivamente, tendría que vivir ahí también. En una ocasión fui a visitar la propiedad ya que quería revisarla para ver si aún era apta para habitarla. Durante ese día acudí con un par de compañeros y los tres nos separamos para abarcar más espacio. Vimos una habitación, después la siguiente, y por casualidad a mí me tocó entrar a la habitación principal, la que había sido de mi abuela. Recuerdo que en esa ocasión entré al cuarto y di unos pasos, mientras me inclinaba para observar la condición del suelo, de repente sentí que alguien estaba parado detrás de mí, un escalofrío recorrió mi espalda y mi piel se erizó. No quise voltear, solamente me incorporé poco a poco y fui retrocediendo hasta quedar en la entrada de la recámara nuevamente. La sensación del miedo se fue disipando lentamente, y me mentalicé que no había sucedido nada. De pronto vi un espejo muy grande colgado en la pared del otro extremo del cuarto, quise descolgarlo entonces para revisar la condición del muro, entré nuevamente y llegué al espejo, lo tomé de ambos costados y solo lo había movido unos centímetros cuando en el espejo vi una sombra parada detrás de mí. Solté el espejo y se hizo añicos. Mis amigos entraron al cuarto rápidamente preocupados y preguntando qué había pasado. Les comenté que el espejo se me había resbalado de las manos, pero uno de ellos me dijo que mi expresión parecía como si hubiera visto un fantasma y estaba completamente pálido. Entonces les dije que probablemente no me creerían, pero que había visto y sentido a alguien dentro del cuarto mientras lo examinaba. Los dos se vieron mutuamente y entonces me dijeron que sí me creían, que inclusive ellos mismos se sentían muy incómodos dentro de los cuartos en donde estaban.
Decidimos entonces dejar la casa como estaba, viendo que aún se podía habitar, ya que solo necesitaba un par de reparaciones estéticas para que luciera bien. Durante un par de semanas dudé en mudarme a aquella casa. Pero no podía seguir pagando el alquiler tan alto que tenía. Así que me dije a mí mismo que aquel suceso no tenía importancia e intenté olvidarlo. Tomé mis cosas del apartamento que alquilaba y me mudé a la casa de la calle 23. Mi primera noche fue extrañamente apacible y tranquila. No vi ni escuché absolutamente nada. Al día siguiente me propuse colocar un anuncio para alquiler de cuartos en la propiedad. Durante ese día no recibí ni una sola llamada, así que no tenía más remedio que esperar. Al caer la noche escuché el llamado a la puerta, al atender vi que se trataba de un par de estudiantes que buscaban alojamiento cercano a su lugar de estudios. Yo había acondicionado uno de los cuartos al fondo de la casa a manera de oficina y los dirigí hacia este lugar. Cuando llegamos al lugar los chicos me preguntaron qué tan antigua era la casa. Yo les dije que tenía al menos unos 120 años, y me contestaron que probablemente ese era el motivo por el cual se sentía un ambiente tan pesado ahí dentro. Me extrañó su comentario pero no le di mucha importancia y continué dándoles la información. Al final ellos dijeron que regresarían si decidían quedarse. El comentario de aquellos chicos me dejó pensando durante horas y perdí la noción del tiempo. De pronto el reloj marcó la medianoche y me dispuse a retirarme a mi habitación. Salí de la oficina y cuando me dirigía hacia el cuarto principal repentinamente las luces de la casa se apagaron. Quedé justo en medio del pasillo que daba hacia la fuente. No distinguía absolutamente nada. Una sensación de miedo comenzó a apoderarse de mí, pero intenté tranquilizarme y caminé despacio apoyándome en el muro del pasillo. De pronto distinguí la luz de la luna alumbrando la fuente y quise correr hacia ahí, pero en cuanto dirigí mi vista hacia la fuente observé una horrible sombra agachada en la base. Tenía unos ojos blancos y brillantes que me miraban fijamente. Mi respiración se detuvo. Estaba inmóvil. El miedo me corría por todo el cuerpo. La sombra lentamente se incorporó y venía hacia mí. Cerré mis ojos y escuché un grito horrible. De la nada las luces se encendieron nuevamente y yo estaba tirado en el suelo respirando agitadamente. Aquel suceso me dejó incrédulo y me dio mucho miedo, decidí no pasar la noche en la casa. Salí y me dirigí hacia un hotel cercano. Sin embargo no logré conciliar el sueño en toda la noche. A la mañana siguiente sonó mi teléfono celular muy temprano. Contesté y me llamaba un hombre preguntando por el alquiler de los cuartos, hice una cita para verlo en la residencia, y en ese momento me percaté de que no podía dar marcha atrás, tenía que seguir con el plan que había hecho con la casa. Regresé a la calle 23 y entré nuevamente a la casa. Todo parecía normal, lo que pasó anoche parecía haber sido producto de mi imaginación solamente. Llegó la persona a la cita concertada y lo llevé hacia la oficina. Le di los detalles del arrendamiento de las habitaciones y el hombre dijo que se mudaría inmediatamente ya que estaría solo un par de meses en la ciudad debido a una situación de trabajo y necesitaba un lugar económico. Llenamos los papeles de alquiler y esa misma tarde el hombre trajo sus cosas y se instaló en la habitación número 6, justo a la izquierda de la fuente. Temía que llegara la noche e incluso pensé en volver al hotel. Pero ahora tenía un inquilino y no podía dejar la casa. A pesar de mi miedo la noche llegó y no recibí más visitas. Comenzó a llover y hacer mucho frío así que entré a mi habitación con la esperanza de que la noche anterior solo hubiera sido una ilusión, pero eso estaba muy lejos de ser verdad. Me encontraba recostado en mi cama intentando conciliar el sueño, cuando súbitamente me levantó un ruido muy fuerte proveniente de la habitación 6.
Salí inmediatamente y noté por una ventana que la luz de la habitación estaba encendida, por lo que supuse que el hombre había dejado caer algo pesado, así que entré de regreso a mi cuarto. Volví a recostarme y poco a poco estaba quedándome dormido, hasta que un nuevo ruido interrumpió mi sueño. Aquel grito me espantó a más no poder, y supe que algo había pasado en el cuarto de aquel hombre, aunque no quería enterarme de qué. Finalmente supe que debía ir hacia allá a pesar de mi miedo. Tomé el poco valor que me quedaba y salí del cuarto. Caminé lentamente hacia la habitación número 6 y llegué a la puerta. Ahora todas sus luces estaban apagadas. Toqué a la puerta. No hubo respuesta, giré la perilla y me sorprendió que la puerta no tuviera seguro. Al entrar no podía ver nada en absoluto, salvo un pequeño resquicio de luz que entraba por la ventana y daba hacia la cama. Y ahí, sobre el colchón estaba el espectro que había visto la noche anterior. Podía ver su rostro deforme y horrible viéndome, escuchaba un ruido espantoso estando en su presencia y entonces gritó. No soporté ni un minuto más estar ahí, el miedo me hizo correr despavorido hacia la salida de la casa. Esa noche fui al lugar de uno de mis amigos y me quedé ahí. Después de relatarle lo que pasó, me dijo que teníamos que regresar a averiguar qué había sucedido con el hombre que rentó el cuarto. Yo me negaba a regresar, pero al día siguiente tuvimos que hacerlo. Entramos a la casa y nuevamente todo parecía estar normal, ingresamos al cuarto 6, y no pudimos encontrar nada. No había ni un solo rastro del hombre que había estado ahí la noche anterior. Después de eso no quise arrendar más las habitaciones, quité el anuncio de alquiler, y abandoné la casa. Si una persona estuviera interesada en tener esa casa se la vendería por un centavo. Pero creo que jamás alguien me llegará a preguntar por la casa de la calle 23.